Ok. Ahora sí. Buenos días, muchachos. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje. ¿De acuerdo? Y aquí transmitiendo otra vez desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que nos reúne hoy es la semana número 15 del módulo intermedio, o sea que están a una semana de volverse avanzados. Bueno, ver para creer, ¿no? Ok. Y es importante, muchachos, aprovecho la coyuntura para pedirles, por favor, que rindan su simulacro de examen el día de hoy y también participen de los exámenes que les tomamos diariamente en todos los cursos. Asimismo, los exámenes finales y parciales. A mí cuando me dicen que mis chicos no están rindiendo los exámenes, de verdad me apena muchísimo, porque para que este ciclo, hablo de ciclo de enseñanza, ustedes me entienden, ¿no? Ustedes comprenden mi tema. Entonces hay que verificar que está llegando bien todo y no solo eso, sino que sé responder. Porque a veces podemos saber muchísimo, y somos malos dando examen y eso exige un entrenamiento, ¿ok? No hay que ser demasiado botados en este asunto. No, ¿para qué examen? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder tener éxito en el examen de admisión, que es nuestro objetivo. Yo les cuento algo entre nos, algo muy privado. Yo estoy estudiando la maestría en este momento en una universidad internacional y en otros países, pues igual piden constantemente la autoevaluación, o sea, confían en ti para que tú te autoevalúes y te prepares para el final, ¿no? Hay un parcial y un final. Y el parcial consta de una sola pregunta, el final tiene 20. Y hay un master case que hay que hacerlo grupal. Es una nota grupal que vale el 60% del curso. 10% que me he sacado cero, les cuento. Cero me he sacado en ese examen de 10% en el parcial. Habiendo explicado a todos los de mi equipo un montón de cosas sobre los temas, porque yo soy de leer mucho, entonces les he explicado, hemos hecho un Zoom y todo el asunto para explicarles. ¿Y pueden creer? La explicadora universal me saqué cero. ¿Y por qué? Por apurada, por arrebatada, por no tomarme mis tiempos. ¿Ok? Me hicieron una pregunta que era como decir sí o no, de dos alternativas múltiples, una decía correcto, incorrecto, y habiendo leído y demás, contesté correcto y no era correcto para la perspectiva del docente. Yo tengo mis apreciaciones personales, me parece que ha sido mal formulada la pregunta, que es ambigua, pero igual, pues chicos, yo puedo decir todo, pero finalmente me jalaron, me saqué cero, no, ese 10% lo he perdido, ¿ok? Y eso me hace a mí, como persona inteligente, pues ponerle más atención a las evaluaciones. Así que yo quisiera que tú hicieras lo mismo, que prestaras más atención a las evaluaciones. Créeme que la gente que está detrás del soporte técnico de esta institución es gente que sabe, que está preparada. No es cualquier improvisado. Esto no nos ha sorprendido, ¿ok? Por eso somos líderes en esto de la virtualidad. Hay mucha gente, hay todo un departamento detrás que sabe que tú tienes que evaluarte. Estas evaluaciones de 3 preguntas es para que te autoevalúes y para que vayas midiendo cómo vas recibiendo el conocimiento y cómo contestas. Si eres demasiado alocado, ay, no leí bien, les pasa. En el examen de admisión pasa lo mismo. Entonces es necesario medir lo que vamos avanzando. Espero haber llegado a tu corazoncito y que me entiendas la importancia de la evaluación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Tienen que darlos. Yo sé, pero toda actividad educativa debe ser medida, mi amor.
Sí, tiene que ser medida y en el posgrado igual. Tenemos que medirnos, si no, ¿cómo avanzamos? No podemos decir, me va mal, tiene que irte bien en algún momento. Ya no te puede pasar de que alocadamente leas una pregunta o que cuentes mal una cantidad de elementos que te piden o que contestes porque estás apuradito la A porque te pareció la A y no hayas revisado ni la B, ni la C, ni la D. No te puede pasar eso ya. Y por eso tenemos que, ¿ok? Tenemos que ponernos las pilas y afrontar y agarrar al toro por las astas. Chicos, yo quiero confiar en ti. Yo quiero que tú te evalúes, pues. Déjate de cosas. Yo a veces observo que termina la clase y yo les regalo mi tiempo. A ustedes, porque los quiero. Porque estoy comprometida contigo. ¿Acaso yo digo, son 10 para la 1, me desconecto y me quedo ahí, ¿no? Hasta que rindas tu práctica y me largo. A veces me quedo yo 1:15 contigo. Porque en esto hay reciprocidad. Porque quiero que tú avances. Porque si hay algo más por decir, yo te lo digo. Y ahora es momento de decirte que la evaluación es importante. Y que te dejes de vainas ya. Y hay que rendir la evaluación. ¿A quién le tienes miedo? ¿A ti mismo? ¿Cómo podemos mejorar si no sabemos cuáles son las partes que no se consideran fortalezas, nuestras deficiencias? ¿Cómo las mejoramos? Sabiendo cuáles son, ¿verdad? Entonces, pues chicos, déjense de cosas y a rendir las prácticas. Yo a veces observo que al toque me dicen, chao, Miss, me voy. Y siempre hay quienes me dicen, me saqué 18, Miss, gracias. Miss, me equivoqué en una, pero igual la clase estuvo genial, gracias. Me confundí, Miss. Ahí no está nuestro amigo Juan que siempre dice, chamari, algún día la haré bien. Y ese chico siempre rinde sus prácticas. Algún día, pues, no muy lejano, él sacará el máximo, porque está rindiendo sus prácticas. ¿Estamos de acuerdo, bebés? Y entramos a la clasificación semántica. Un beso para ti y cualquier información, cualquier precisión, tenemos a un soporte del aula que es la tutora. Tú puedes acceder a su nombre, ¿no? La señorita Erika, búscala, está con el logo de Pitágoras dentro de los participantes de nuestro equipo y la cliqueas para que ella pueda darte la información pertinente que tú requieres para entender bien esto de la evaluación. Yo ya di mi apreciación porque me preocupas, ¿ok? Me preocupas. No me gusta que se diga que mis chicos no rinden examen, no me gusta, ¿de acuerdo? Listo. Ok. Los verbos defectivos. Entramos en la clasificación semántica del verbo. Acuérdate que la semántica estudia el significado de las palabras. Y en cuanto a los verbos, vamos a ver su lado significativo. Los verbos defectivos, mi amor, te cuento, se oponen a otros tantos que se llaman perfectivos. Así que hay que comenzar por eso. Los verbos, porque no los he puesto, ¿ah? Los verbos perfectivos, que son los que se oponen a estos señores, entendamos estos primero. Los verbos perfectivos son aquellos que pueden conjugarse, libremente, ¿ok? En cualquier persona, tiempo o modo. ¿De acuerdo? Se pueden conjugar en cualquier tiempo, persona o modo. Por ejemplo, jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, jugamos, jugaré, jugaría, he jugado. No hay problema. El significado no me limita. Yo te digo amar y yo amo, tú amas, yo amé, yo amaría, yo amaré. ¿Ok? Yo te digo comprar. Yo compro, tú compras, él compra. Y no hay ningún problema. Puntos suspensivos para los demás. Pero hay algunos cuantos verbos que no nos lo permiten, ¿ok? Que no nos lo permiten porque tienen una significación limitada, ¿sí? Limitada. Por ejemplo, el verbo atañer. No sé si lo conoces.
concernir. Pero creo que ocurrir sí lo conoces. Atañer, mira, esto a ti no te atañe, no te incumbe. Incumbir, sinónimo. Tampoco lo conozco, Miss. Incumbir. ¿Ok? ¿Y quiénes atañen, quiénes incumben, quiénes conciernen? Los asuntos y no las personas. ¿Ok? Ocurrir. Dime, tú dices, yo ocurro. Yo ocurro, gente. ¿Se dice yo ocurro? No, ¿verdad? La gente no ocurre. Esto es absurdo. ¿Ok? Los verbos defectivos están limitados en su conjugación. No presentan la conjugación completa. ¿Ok? Su conjugación está incompleta, pero no está incompleta porque sí, está incompleta porque su significado es limitado. Y eso pasa con verbos onomatopéyicos, por ejemplo. Yo te digo, como dice en el Quijote de la Mancha, ladran los perros. Gran frase, ¿ah? Señal que avanzamos. Gran frase. ¿Te has dado cuenta? Que cuando uno está mejor que nunca la gente nos critica. Preocúpate cuando la gente no te critique, porque eso significa que ya no te recuerdan. Y si no te recuerdan es porque ya pasaste de moda. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Ya? Eso es lo que significa ladran los perros, señal que avanzamos. Cuando alguien está en boca de todos, significa que esa persona está vigente. ¿Ok? Así que yo estoy más vigente que nunca, porque hay muchas personas, ¿no?, que siempre están ahí, pendientes de lo que uno hace, ¿ok? Esto es una metáfora. Pero ¿quiénes son los que ladran? Los perros ladran. Entonces, este verbo es un verbo defectivo, ¿sabes qué, amor? Porque yo no puedo decir, imagínate que yo en clases te diga, a ver, Juan, sí, Miss, conjúgame el verbo ladrar. Y Juan, todo caballerito, me dice, ¿en qué tiempo, Miss? En presente del indicativo. Y Juan comienza, todo robótico. Yo ladro, tú ladras, él ladra. Dime, ¿tiene sentido lo que está haciendo Juan? Definitivamente no tiene sentido, pues. ¿Ok? Si llama otro chico, supongamos que se llama Percy, pero es un chico conflictivo, que tiene problemas de interacción social, que siente que el mundo lo odia, ¿no? Es un chico desconectado, ¿ok? Entonces, yo lo llamo y él piensa que lo he llamado por fastidiarlo, porque así piensan del profesor. Esta profesora me odia, me ha llamado por fregar nomás. Así piensan. Me estoy metiendo en tu cerebro. Entonces, este chiquito Percy, le digo amor, conjuga el verbo ladrar. Y es cortante. ¿En qué? Y le digo, a ver, en pretérito indefinido. ¿Ya? Pero este chico, además de haberme preguntado en qué, está molesto conmigo. Porque él piensa que le he dado el verbo ladrar porque lo odio. Y porque hay un mensaje detrás de lo que yo estoy diciendo, un lenguaje subliminal. Él piensa que le estoy diciendo perro o algo así, por eso le escogí el verbo ladrar. Él piensa que estoy contra él. Entonces él me dice, ladrar no se puede conjugar con las personas. Y yo le digo, bravo, Percy, excelente. Ladrar no es un verbo que usemos para conjugarse con personas. Solamente existe, si te pedí el pretérito indefinido, tendrás que decirme el perro ladró, o en plural los perros ladraron. Pero de ninguna manera yo ladré, tú ladraste, porque eso es permisible en la jerga. Hay gente que te dice, oye, ya me quito para mi jato, si no mi vieja va a ladrar. Ok, ok, ok. Hay gente que te dice, porque levantaste la voz y te dice, oye, no ladres. Tranquila, no ladres.
¿ok? Y te dicen así, ¿ok? Porque significa vociferar, gritar, ¿ok? En metáfora, la metáfora lo acepta todo, ¿ok? Pero cuando hablamos en sentido literal, ¿ok? Claro, en sentido literal, ladrar no se puede conjugar más que con perro. Entonces no tiene la conjugación completa, pues, porque conjugar completo es decir yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Yo ladro, tú ladras, no. Es el perro ladra nada más, y los perros ladran, entonces la conjugación es incompleta, entonces el verbo es defectivo. Ya está. Yo te digo ocurrir, yo ocurro absurdo. Nadie ocurre, la gente no ocurre, el verbo es defectivo. Llover, yo lluevo, tú llueves, él llueve. No, pues mis, defectivo. Verbos onomatopéyicos, que son los verbos que reproducen sonidos de la naturaleza, ¿ok? ¿Quién crepita el fuego? Cuando el fuego arde, hace así. Y a eso se le llama crepitar. O sea, yo crepito, tú crepitas, absurdo. Entonces crepitar es un verbo defectivo. O sea, hay muchos verbos onomatopéyicos que son defectivos porque tienen límites en la conjugación. Hay verbos temporales o meteorológicos que también encajan en esta condición de defectivos. Y hay verbos que son personales, o sea, que tienen sujeto, que tienen predicado, ¿ok? Pero se conjugan solo con ciertas personas porque su significación está limitada o porque solo van en un solo tiempo. Mira tú, el verbo soler, que es un verbo auxiliar que lo hemos aprendido en las perífrasis verbales, en la clasificación morfológica, es un verbo defectivo. ¿Y por qué? ¿Acaso soler, soler qué indica? Bueno, Miss, soler indica una acción que se realiza como un hábito. ¿Sí o no? Como un hábito. Yo suelo ir a misa los domingos, yo suelo pasear al perro todas las tardes, yo suelo almorzar a la 1, yo suelo salir con mi familia al campo. Ok, listo. Entonces ahí soler es un verbo defectivo. No se puede decir yo solí. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el hábito ahí? Yo soleré. ¿Qué estás hablando? No tiene futuro, no existe futuro de soler. Entonces es un verbo defectivo. O sea, el verbo soler solo afecta presente y acepta pretérito imperfecto, porque te acuerdas que te expliqué que el pretérito imperfecto, eso fue la clase, me parece, número 11 del verbo, cuando recién te lo presentaba con sus accidentes y te decía, ¿no? Que hay pasados que sirven para recordar, para evocar los acontecimientos permanentemente, como si todavía ocurrieran. Y tú dices, yo solía almorzar con mi papá en este lugar. Y es como si estuviera pasando en el momento. Ok, gran aporte, Eileen. Eileen dice, amar es un verbo defectivo en él. Ay, qué linda ella. Me emociona. Lo llevó al plano amatorio. Pero amar es un verbo perfectivo, Eileen. Pero en él, en ese coronavirus hecho hombre, en él se vuelve efectivo. Mm, porque no lo sabe conjugar. Me gustó tu metáfora. Linda metáfora. Qué inventiva y qué creativos son, por Dios. ¿Ok? Me encantó, Eileen. Bravo por ti. Pero cuidado con la confusión. En metáfora, perfecto. Cómo se rompe ese corazón, desgraciado seguro. Ok, Eileen, hay un montón detrás. Tú aprende a decir next, como yo ahorita al cambiar la diapo. Next. Recuerden que todo lo que es nocivo hay que descartarlo. Ok, si tú sientes que el amor te aprieta, no es de tu talla, cámbialo. Ok, eso tanto para chicos como para chicas. No solamente hay que empoderar a la mujer, hay que empoderar también al varón. Todos merecemos respeto y estar con una pareja que no nos hace feliz, ¿ok? Hay que descartarla. Sobre todo a tu edad, que eres todavía chico, ¿ok? Todavía a tu edad, más aún, y a cualquier edad, porque los hijos no atan,
No podemos ser infelices, la vida es solo una, entiéndanlo. Entiéndanlo, la vida es una y hay que saber elegir. Todo en la vida está en toma de decisiones, en sabias tomas de decisiones. ¿Ok? Los hijos siempre van a ser tuyos, siempre los vas a amar, siempre los vas a tener. Obviamente uno se casa con la intención de tener éxito en esa sociedad, ¿no? Que uno forma con el matrimonio. Nadie quiere fracasar, pero para eso hay que hacer una buena selección. ¿Estamos de acuerdo? Para construir juntos algo sólido para los hijos. Lamentablemente los chicos hoy en día están fallando en la toma de decisiones, están fallando en la selección de la materia prima. Al primer ápice, a la primera muestra de deshonestidad, de incomprensión, de arbitrariedad, que te quieran convertir en un robot, que quieran que actúes a su voluntad. Next. Hay que tener inteligencia emocional, chicos. Hay que saber valorarnos. Repito, todo en la vida nace por el respeto a uno mismo. ¿Cómo exiges respeto a los demás si no te respetas a ti? Es importante eso. Respétate, quiérete. Si el zapato te aprieta, los desecho, los regalo, los descarto. Se lo doy a alguien que lo sepa usar, que le calce bien. ¿Ok? Espero que me entiendan las metáforas. ¿Ok? Dale. Los verbos pronominales, ¿ok? Exacto, Teresita. Porque el empoderamiento debe ser humano, no debe ser de un género. ¿De acuerdo? Todos merecemos respeto. Todos. ¿Ok? Listo, bebés. Ay, Juan Jesús, tú y tus ocurrencias, caramba, es este chico, ¿es? Ok. Verbos pronominales. Los verbos pronominales, mi amor, mira, te explico la contraparte. O sea, si hay verbos pronominales, quiere decir que hay verbos que no son pronominales. ¿Ok? Los verbos no pronominales no usan, así de simple, no usan un pronombre personal objetivo, y eso yo te he enseñado, en la conjugación. Acá están los pronombres personales objetivos. No usan un pronombre personal objetivo, ¿ok? En la conjugación. Por ejemplo, amor, no es lo mismo decir lavar que lavarse. Son diferentes. La conjugación es distinta. Porque el segundo está indicándote, este es un pronombre personal objetivo enclítico. ¿Te acuerdas? Lo vimos en pronombre. Entonces, aquí te están indicando que debes incluir en la conjugación este pronombre. Entonces, cuando yo conjugo lavar, pongo las personas de la conjugación, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, que son los pronombres que funcionan como sujeto, son los pronombres sujeto, y lo que sigue es el predicado, donde va a aparecer el verbo. Entonces yo a la hora de conjugar diré, yo lavo de frente. Entonces el verbo no está usando ningún pronombre en la conjugación, ¿me entiendes? Aparece solo. Tú lavas, él lava, nosotros lavamos, vosotros laváis y ellos lavan. Entonces el verbo se hace llamar verbo no pronominal. Pero observa el verbo aquí. El verbo acá es ducharse.
ducharse. Está usando aquí un pronombre. Entonces, cuando tú conjugas, aparece, ¿no? Aparece yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Como que no se aprecia aquí. Tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Pero date cuenta de algo importante. Aquí tenemos un me que encaja perfectamente con el yo en número y persona. Es yo me ducho, tú te duchas. ¿Te das cuenta? Él se ducha. Nosotros nos duchamos. Vosotros os ducháis. Y ellos se duchan. ¿Ok? Este es el sujeto. Y toda esta parte es el predicado. Acá es el verbo, pero el verbo utilizó un pronombre personal objetivo coincidente con el sujeto en número y persona. ¿Ok? Estos pronombres, ¿ok? Ese es el requisito, coinciden con el sujeto en número y persona. Coinciden con el sujeto en número y persona. ¿De acuerdo, mi amor? ¿Se entiende lo que hablé? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Si yo te dijera, por ejemplo, a ver, si yo te dijera, yo te amo, ya que estamos hablando de la tóxica. ¿Sabes qué, María Pepita Panchita? Ya no quiero estar contigo. Nuestra relación ya no da para más. Y ella quiere manipularte sentimentalmente. Y te dice, pero yo te amo. Y a mí qué me importa que tú me ames. O sea, yo no te amo y punto, suficiente. Tú no puedes atarte a alguien por pena, por favor. Pero yo les hago una pregunta. Acá está el verbo amar. Dime, ¿hay coincidencia de número y persona entre el sujeto y el verbo? ¿Hay coincidencia? Acá está en primera persona, esta es primera. ¿Y te a qué persona corresponde? Segunda. ¿Hay coincidencia? No hay coincidencia. Entonces, a pesar de que yo digo yo te amo y que estás usando el te, no hay coincidencia. Entonces, el verbo no es pronominal, es un verbo pronominal. Porque para que haya coincidencia, debe ser yo con me, tú con te, él con se, nosotros con nos, vosotros con nos. Eso es coincidencia. Si no hay esa coincidencia, no estamos frente a un verbo del tipo que les estoy marcando. Si yo te dijera, nosotros nos queremos, nosotros nos. Ah, sí, Miss, nosotros no, sí, hay coincidencia. Entonces ese verbo es pronominal. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, es enclítico, sí, perfecto. Forma antigua de hablar, sí. Es correcto, querida Teresita. Mira, y algo importante que debe estar aquí. Solo los verbos pronominales, solo los verbos pronominales se subclasifican, solo los verbos pronominales se subclasifican ¿en qué? En esto, mira, en reflexivos, recíprocos y cuasi reflejos. O sea que hay un prerequisito para hablar de este tipo de verbos. Lamentablemente, a ustedes
No les enseñan eso. Les hablan de verbos recíprocos fuera de todo contexto. No les explican que el verbo tiene que ser primero pronominal. Entonces el alumno, cualquier verbo, pues piensa que es recíproco, cualquier verbo piensa que es reflexivo. ¿Me entiendes? ¿Qué es un verbo reflexivo? Primero, es un verbo pronominal, lo ponemos así. Es un verbo grandazo, pronominal, cuyo sujeto realiza voluntariamente, cuyo sujeto realiza voluntariamente una acción que lo afecta. ¿Me entiendes? Que lo afecta. Yo te digo a ti, yo me levanto. Una cosa es despertar. El despertar no es algo controlado, simplemente te despiertas, ¿ok? Pero el levantarse sí es algo que tú puedes controlar. Estás despierto en tu cama, ahí calentito, y no quieres pararte, pero dices, tengo que trabajar, tengo que estudiar, ¿ok? Entonces tú te levantas a ti mismo. O sea, la forma de corroborar que se trata de un verbo reflexivo es agregándole el reforzador a mí mismo, ¿ok? A ti mismo, ¿ok? A él mismo o a sí mismo, a nosotros mismos. Pero fíjate bien, hay voluntad en la acción, ¿ok? A vosotros mismos o a sí mismos en plural. ¿De acuerdo? Dice aquí, él se levanta a sí mismo, nosotros, cada quien nos levantamos a nosotros mismos, vosotros os levantáis a vosotros mismos y ellos se levantan a sí mismos. ¿Me entiendes, amorcito? ¿Ok? Así que este verbo es un verbo pronominal reflexivo. Otros ejemplos, mis, ya, yo te digo, por ejemplo, yo me cepillo el cabello siquiera una vez al día. Yo cepillo el cabello ¿de quién? Te pregunto. Yo cepillo el cabello ¿de quién? A ver, dímelo. Yo cepillo mi cabello y la afectada soy yo misma. Yo levanto, ¿a quién? A mí misma. O sea, la acción sale de mí para regresar a mí misma. Y es una acción que yo hago por voluntad. ¿Ok? Nadie me obliga a hacerlo. ¿De acuerdo? Ejemplos de verbos reflexivos, yo me cepillo, yo me baño, yo me lavo los dientes, yo me visto, yo me maquillo, yo me arreglo, yo me acicalo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no podría ser, por ejemplo, yo me caigo. ¿Acaso tú te caes voluntariamente? Tú no puedes controlar, o yo me acordé de ti, tú te acuerdas voluntariamente, no hay control de la acción. También cuando dices yo me voy a mí mismo, absurdo, los verbos de dirección no tienen esa condición de reflexividad, entonces hay que pensar, ¿de acuerdo? Pero la condición, no me generalices tanto, tiene que cumplir con el formato de reflexividad, o sea, tiene que cumplir con el hecho de ser pronominal, Ángel. ¿Me entiendes? Tiene que traer consigo en la conjugación un pronombre personal objetivo que coincida con el sujeto. Ese es el prerequisito. Y ya lo que tú dices viene luego, pero primero tiene que darse esta condición, que el verbo sea pronominal.
Es decir, que el pronombre objetivo que acompaña al verbo en la conjugación coincida en número y persona con el sujeto. ¿De acuerdo, querido Ángel? ¿Se entendió? Enseguida tenemos a otro grupo de verbos que se hacen llamar recíprocos. ¿Ves? Y por ningún lado dice que es un verbo pronominal. ¿Ok? Entonces tenemos que decirlo nosotros. Es un verbo pronominal plural. Mira tú, plural, tiene que ser plural. Porque la reciprocidad que implica dos personas, mínimo, dos elementos, ¿ok? Es un verbo pronominal plural, ¿ok? Donde el sujeto, donde los elementos del sujeto intercambian voluntariamente, eso es importante, voluntariamente, una acción. Entonces traduzcamos esto. Lo primero que dice es que debe estar en plural, o sea, debe ser nosotros, nos, vosotros, os, ustedes, se y ellos, se. ¿De acuerdo? Ese es el primer requisito. Este es el sujeto. Esta parte de acá es el predicado. Pero debe haber una coincidencia de la cual ya hemos hablado. Nosotros nos, vosotros os, ustedes se y ellos se. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y la acción tiene que ser voluntaria. Ok, nosotros nos amamos porque nos da la gana. Nadie nos coacciona a hacerlo, nadie nos obliga. Y a quienes amamos es a nosotros mismos. ¿Me entiendes? ¿Ves? La acción sale de nosotros para afectarnos a nosotros. Yo te amo y tú me amas. Y la forma de reconocer, el reforzador que sirve para reconocer este verbo recíproco, ¿no? Nos amamos el uno al otro. Nos amamos entre sí. Nos amamos mutuamente, como lo dice acá. Nos amamos recíprocamente. ¿De acuerdo? Vosotros os saludasteis. O sea, tú lo saludaste y él te saludó. Ustedes se apoyaron. Tú lo apoyaste y él te apoyó. Ellos se alientan. Vamos, amor, tú puedes. Tú también, amor, no te rindas. Ellos se alientan el uno al otro. ¿Cuántas parejas en situaciones extremas han logrado salir del problema gracias a la reciprocidad? ¿Ok? Date cuenta, mira, no es que utilices nos solamente. Mira, mira, mira. Ellos nos acusaron. Ahí hay un nos. Está en plural. ¿Te puedes confundir o no? Pero mi alumno, mi chico, dirá, ellos nos.
No hay coincidencia. Este es el sujeto y este es el predicado. El pronombre objeto no coincide en número y persona con el sujeto, porque para que haya coincidencia debe decir nosotros nos, vosotros sos, ustedes se, ellos se. Entonces no hay coincidencia, así que mi verbo acusaron es un verbo no pronominal. Así que esto no puede ser ni reflexivo, ni cuasirreflejo, ni recíproco. ¿Te das cuenta? En cambio, Lalo y Lola son ellos. Yo hago la transformación de Lalo y Lola. Ellos se, sí coinciden mis. Primerito es un verbo pronominal. Y como Lalo abrazó a Lola y Lola abrazó a Lalo, intercambiaron una acción común. Esto es pronominal recíproco. Se abrazaron el uno al otro. Recuerda que ese es el sujeto y ese es el predicado. Juan y Pedro, sujeto. ¿Quiénes son ellos? Y si hay coincidencia, ellos se. Hay coincidencia. Entonces recién ahí yo acuso a mi verbo y digo que este verbo es un verbo pronominal recíproco. ¿Te das cuenta? Es un verbo pronominal recíproco. ¿Se entiende eso bien? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver si me ratifican. Ah, ahora tampoco es que tú me digas, oye, Miss, o sea que siempre que se diga ellos sé es recíproco, tampoco, ¿ah? Tampoco. Porque si yo te digo, a ver, supongamos que yo te digo, mis alumnos se bañan a diario. Vamos a alucinar, ¿ah? No tiene que ser verdad. Hay que ahorrar el agua, dice. Ok, no vayas a enceguecerte, ¿ah? Porque es fácil enceguecerse. Tú dices, mis alumnos son ellos. Ah, ellos sé. Ah, ya, recíproco. No, tampoco te me aloques, ¿ah? Si bien es cierto, bañan es un verbo pronominal, porque ellos se bañan, está perfecto. No es recíproco, es reflexivo. Porque no vas a ser tú tan loco y tan sádico, tan enfermazo, de decirme que él lo baña a él y este otro lo baña al otro. Y ella la baña a ella. No, es que no es que se bañen los unos a los otros. Cada quien se baña en su casa, ¿no? Cada quien se baña a su estilo. Algunos con taza, algunos con trapo, algunos con un hilito de agua que cae de la regadera, ¿no? Otros con mucha agua, o sea, cada quien se baña a su estilo. Es que es verdad, pues hija, tengo que aclararlo porque si no la gente me va a poner cualquier cosa como verbo recíproco, ¿no? Tienes que tú decir, Lalo y Lola se abrazaron mutuamente, se abrazaron, se saludaron mutuamente. Tiene que funcionar el reforzador, por eso te estoy poniendo los reforzadores. Estos de aquí son reforzadores recíprocos. Y si esos reforzadores no funcionan, justamente son reforzadores porque estamos tratando de ver que funcionen. Si bien es cierto, acá se cumple casi con todo y tú dices, ellos se bañan y puedes tú pensar que es recíproco, no lo es, porque no se bañan ustedes el uno al otro. El verbo es cada quien se baña a sí mismo, ¿ok? Cada quien a sí mismo, lo ponemos, cada quien lo hace a sí mismo. Entonces, si es así, estamos frente a un caso de reflexividad. ¿Estamos de acuerdo, mi amor? Como los gatos. Sí, ahora con las toallitas húmedas, la gente se me baña con las toallitas húmedas. Mira, tú ve, la cosa es que tú te sientas bien. Está bien, claro que sí. No todos tenemos acceso a todos los servicios, no todos tenemos la comodidad que quisiéramos. Entonces ahí está, ¿no? Tu fuerza, tu entereza para lograr alcanzar, ¿no? Esos servicios en algún momento con tu sapiencia, con tu innovación, con tu trabajo en equipo, con tu accionar diario para lograr eso. Se puede lograr, visualízalo, lo vas a tener. Claro que sí.
Mira este cochino, mira, dice, solo se baña cuando llueve. Graciosito él. Ok, mira estos tíos. Los verbos cuasirreflejos no aceptan reforzadores. No aceptan reforzadores. Así de simple. No aceptan reforzadores. ¿Ok? No encajan en el primer grupo ni en el segundo, pero son pronominales. Son pronominales. Son pronominales. ¿Ok? Eso es importante. Yo te digo Carlos. Carlos es él, ¿cierto? Él sé, hay una coincidencia. Entonces yo ya sé, ¿no? Yo ya sé que ese es el sujeto y ese es el predicado y que mi verbo es pronominal. Yo lo sé, porque ya la misma explicó que es un verbo pronominal. Entonces yo comienzo a hacer mi prueba. ¿Qué tipo de verbo pronominal es arrepentirse? Yo te pregunto, ¿el arrepentimiento es algo controlado? No, ¿verdad? Tú puedes decir, tu mamá te puede obligar a decirle a tu papá, papá, yo estoy arrepentido, y no lo estás realmente. Claro. Entonces es algo que no podemos controlar. Carlos se arrepintió a sí mismo de sus palabras. No tiene sentido. Entonces tu verbo, cuando haces eso, es un verbo pronominal o así reflejo. Otros ejemplos, Miss, por supuesto, otros ejemplos. Yo te digo, Carlos se murió. Dime, ¿tiene sentido? ¿Se murió a sí mismo? Es que no hubo voluntad de parte de él. ¿Ok? Si yo te digo, Carlos se cayó, ¿acaso él se cayó adrede? ¿Ok? Carlos se olvidó, tampoco es adrede. ¿Cuántas veces alguien te promete algo y se olvida? Pero no es algo voluntario. Ya cuando tú te cansas de pedirle, ahí lo traes, seguro. ¿Pasa o no pasa? Ok. Entonces esos son verbos, ¿no? Cuando dices, es más claro cuando dices, por ejemplo, uy, se me salió el botón. Mira, se me salió el botón. Te pregunto, ¿quién se salió? El botón. ¿Acaso el botón se salió a sí mismo? Ni siquiera él puede conducir la acción. ¿Ok? Ah, se mojó mi cel. ¿Acaso el cel se mojó a sí mismo? Él se mojó. Según tu oración, él se mojó. ¿Solo? No. Entonces, acá está lo que demuestra que es pronominal, pero son verbos cuasi reflejos. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Arroz, arroz. Ok. Un versus entre verbos no reflexivos y recíprocos. Ana se miró al espejo, se miró a sí misma, ¿no? Lo hacemos todos. ¿Y no les ha pasado que en algunos espejos se ven lindos y en otros espejos no? Qué feo, ¿no? O a veces tú te sientes bien, te pusiste tu ropa, pero cuando te miras al espejo como que no estás a gusto y dices, ah, qué horrible, y te sacas y te pones otra ropa y te pones otra y te pones otra. A las chicas nos pasa mucho, somos muy inseguras. Créeme que la gente nos ve igual. Tanta vaina para que la gente nos vea igual. ¿Ok? Así que, por favor, no se aloquen, chicas. A veces mamá se mata doblando tu ropita una por una y tú cuando te vienes a la academia, ¿no? Tu mamá debe estar feliz de la educación virtual porque ya no le dejas todo tirado. Sí, te ponías un jean, te lo sacabas, incluso a veces preparabas tu ropa el día anterior y a la hora de mirarte al espejo no estabas conforme y te volvías loca y tirabas todo. Y cuando llegabas, oh magia, todo arregladito. ¿Por qué? Porque la fregabas a tu mamá. Mm. Los hombres son más prácticos, pues. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen tan desarrollada la inteligencia emocional y eso tiene que ver con eso. Veamos el lado positivo de que no tengan esto.
que les importa un pepino lo que opinen los demás. En cambio, las mujeres sí, estamos muy preocupadas en eso, en cómo nos juzgan, en cómo nos miran, en cómo nos encuentran. Ajá. Bastante es la diferencia, Nayet, entre reflexivo y recíproco. En el reflexivo hay una voluntad preciosa. Yo me lavo las manos porque yo quiero y yo me las lavo a mí mismo, nadie me ayuda, ¿me entiendes? Pero si yo te digo, yo me caí, mi reina, ¿acaso yo me caigo voluntariamente? Yo me caigo a mí misma. Es absurdo, ¿verdad? Entonces eso es un verbo cuasi reflejo. Igual cuando dices, yo me voy, tú te vas a ti misma, o sea, te vas, sales de donde estás y regresas a tu misma posición. ¿Eso es irse? No, irse es que te vas nada más, te alejas del punto de origen. No es que te vas a ti misma, eso es imposible. Entonces ahí es cuasi reflejo. ¿Entiendes, mi amor? Ok. Ahí está para que pienses, André. Me veo la cara más delgada. Yo me veo a mí misma, ¿no? Ay, y las mujeres también, otro trauma, ¿no? Siempre estamos siendo las peores críticas de nuestros propios, ¿no? De nuestra propia imagen, ¿ok? Dice acá, Elena se toca la herida. Tu mami te dice, no te toques, hija, no te rasques, te va a quedar marca. Porque cuando sale costra siempre pica. Pero tú terca te sigues rascando. Hijito, no te aprietes ese grano. Déjalo que madure. Pero vives traumado con que se vea el grano. Peor, te lo tapas y se pasma. Pasmar es que se queda duro y ya no sale. Y como está duro y no sale, hay los locos que se meten cosas, agujas y demás, o se aprietan horrible y se hacen una super mega cicatriz que ahí sí todo el mundo nota. Tu grano nadie lo notaba, es algo normal a tu edad, pero los trauma, sobre todo a las chicas, hasta faltan cuando les sale un grano. Sí, los chicos se ponen tremenda bandita, que es más exagerada, la bandita que el grano, porque les da vergüenza. Cuando es algo normal, quéjate si no te salieran granos. Quiere decir que sigues siendo un niño, que no estás creciendo. Eso evidencia a las féminas, ya estoy siendo hombrecito. Yo me peino a mí mismo. Yo me puse la crema hidratante. Soy un macho que se respeta. ¿Ok? Ay, Teresita, linda, pechocho. Es que a veces no salen en la cara, a veces salen en la espalda. Esas son las lecheras, ¿no? Le salen los granos en la espalda y no en la cara. Uh-huh. Otros le salen por otros lados, mejor no te cuento. Ana y Pepe se miraron. Ella lo miró y él la miró. ¡Me miró! ¡Me miró! Y te emocionas hasta las lágrimas. ¿Sí o no? vivan su edad, disfruten de esto, qué rico. Las mariposas que fluyen por arriba y por abajo y no entiendes qué está pasando. ¿Ok? Disfruten, vivan su momento, no se aloquen, no se pongan cadenas, carambas. ¿Ok? Yo sé que la sexualidad es personal, pero todo tiene su tiempo. Nadie tiene que coaccionarlos para hacer lo que no quieren, para lo que todavía no están preparados, porque después se obsesionan y se lastiman, es lo peor. Ellos se ven cada día en el autobús. Ah, yo tengo historias de esto. Sí, cuántos chicos desde el colegio, ¿no? Pucha, la salida, tomar el micro y que ese chico suba justo. Corres, te apuras, haces la tarea, rapidito, para coincidir con ese chico, porque si te demoras un minuto, él toma otro carro. Y las miraditas, el flirteo, qué rico, qué bonito. Así yo tuve un enamoradito, tomaba el mismo bus que yo. Antes habían unos buses que tenían una conexión que se llamaban Ícaros. Eran unos buses grandazos, largos. Eran como dos buses pegados. Sí, esos iban por toda la Javier Prado, famosos los Ícaros. Sí, y había un chico precioso que subía.
Yo era cachimba recién de la universidad y él era escolar. Él era escolar y estudiaba en el Colegio La Inmaculada en Monterrico. Y yo tenía que ir a la Richie, a la Universidad Ricardo Palma, que queda frente a su colegio, cruzando un puente. O sea que íbamos a tomar otro micro igual. O sea, nos bajamos en Javier Prado en aviación y tomábamos otro micro, la 70, me acuerdo, que nos llevaba a nuestro lugar de destino. Y nos mirábamos y nos reíamos, pero no nos hablábamos. Así pasaron meses, hasta que nos hablamos, hasta que nos hicimos patas y hasta que después nos hicimos enamoraditos, enamoraditos de micro. Chistoso, chistosísimo, ¿no? Y es bonito recordar esas cosas, ¿ok? Los futbolistas no se tocaron, ¿ok? Marta y yo nos peinamos para la fiesta. Yo la peiné, le hice un super moño y ella me lació el cabello. ¿Me entiendes? Ok. Nos pusimos crema en la espalda. Nosotros, el bronceador, cuando vamos a la playa entre chicas, oye, échame el bronceador, que no llego, ¿no? Y nos apoyamos, ¿ok? Claro, por Benavides, claro que sí. Open the door. Ok. Bueno, chicos, ahí está la tapa comparativa. Y luego tenemos más todavía. Acá están ahora los defectivos, que ya los conocemos, que tienen la conjugación incompleta. Tenemos los recíprocos, que intercambian una acción común y son pronominales, ¿no es cierto? Lalo y Lola se abrazaron mutuamente, pero nos falta explicar el impersonal. Te cuento que el impersonal es un verbo que no tiene ni sujeto ni predicado. Lo vimos la clase pasada, ¿cierto? En clasificación sintáctica eran los que no tenían sujeto ni predicado y que apuntaban hacia, eran verbos que llamamos verbos meteorológicos, como llover, granizar, ¿no? También estaban en esta lista los verbos temporales. Uy, anocheció. ¿Quién anochece? Nadie. Estaban los verbos de servicio. Se vende, se solicita, ¿no? Porque los pueden confundir. Por ejemplo, yo te digo, se vende chupetes. Y tú me dices, ah, ya, este es un verbo pronominal. Perdóname, no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene sujeto. Y para que sea pronominal, tiene que tener sujeto. Recuerda que el pronombre coincide con el sujeto. Este verbo es impersonal y no es pronominal, porque no tiene sujeto. Cuidado que te confundes, ¿ok? Y también estaba en esta lista el verbo haber, ¿te acuerdas? El verbo haber, la forma haber, que siempre iba en tercera persona del singular, ¿ok? Tú dices, habrá muchas sorpresas, no hay sujeto, y si no hay sujeto no hay predicado. Para que el verbo sea recíproco, reflexivo, tiene que tener sujeto y ese sujeto coincidir con el pronombre. Acá es, ellos se abrazaron el uno al otro porque les dio la gana, intercambiaron una acción común. Y los verbos defectivos tienen la conjugación incompleta, dice, no cuentan con la conjugación verbal completa, por su significado. Su significado los limita. Entonces ponemos su significado los limita. Es como una síntesis de lo que hemos venido hablando. ¿De acuerdo? Chévere. No te atañe esa situación, no te concierne ese tema. ¿Ok? Otro ejemplo más. Yo te digo, Castilla abolió la esclavitud en el Perú. Este es un verbo que ya ni siquiera se usa, porque no vivimos en opresión, no hay esclavitud ya.
O sea, siempre lo vamos a encontrar en libros de historia o en otras realidades, en otras sociedades, pero no en la peruana. Nadie conjuga el verbo abolir, yo abolo, no, no tiene presente, no es una acción que se haga todos los días y a cada rato como comer, como respirar. Entonces es un verbo defectivo. Ujú. Y los verbos copulativos, ¿qué significa copular? Ojo, que copular en biología es otra cosa. Copulativos son verbos enlaces, ¿ya? Son verbos enlace. Enlace porque se paran en el medio de algo. Yo te digo es, ya es viene de ser. Los verbos copulativos por excelencia que usa San Marcos en los exámenes de admisión son estos dos, ser y estar, ¿ya? Pero estos deben tener un requisito, ¿ok? Deben tener un atributo. El atributo es un bloque obligatorio. Debe estar sí o sí en la oración para hablar de verbos cópulas, ¿ok? Y yo te digo, por ejemplo, te digo, mi madre es exigente, ¿de acuerdo? Mi madre es el sujeto. O sea, este verbo se para en el medio. Si es un verbo enlace, tiene que unir dos cosas. ¿Qué cosa es lo que une? Une al sujeto con un pedazo del predicado, porque todo esto es el predicado. Con un pedazo del predicado que se va a llamar atributo y que es obligatorio. Obligatorio, ¿por qué? Porque si no está, no se entiende. No se entiende la oración. Yo no puedo decir mi madre es, porque la persona que me está escuchando me dirá, ¿tu madre es qué? No te entiendo. Para hallar al atributo se suele utilizar dos preguntas. Se le pregunta al verbo cómo o se le pregunta al verbo qué. Hazlo. Mi madre es qué? Exigente. Exigente está hablando de madre. ¿Ok? Entonces exigente es el atributo. Exigente mi madre exigente. No habla del verbo. Este es el verbo que se hace llamar verbo copulativo o verbo enlace. Este es el verbo principal de la oración. Cuando eso ocurre, el predicado se va a llamar nominal. La mayoría de predicados son verbales. La mayoría de verbos no son copulativos. La mayoría de verbos son predicativos. Este es otro verbo, pero que San Marcos no lo toma tanto en cuenta, ¿no? Estos son los dos que suelen venir en el examen a cada rato. No, mi madre es ¿qué? Inteligente. ¿Cómo es tu madre? Exigente. ¿Ok? Entonces ahí el verbo es copulativo y cerramos y decimos que esto es una oración bimembre. Bimembre. Además es una oración simple y por el tipo de verbo es una oración atributiva. Porque estamos diciendo que el verbo es copulativo y por ende contiene un atributo. Pero tengan cuidado, no es solamente que tú digas el verbo ser o el verbo estar, sino que tenga un atributo. Y ya te di el truco, pregúntale cómo, qué. Acá tenemos estar. Acá estar, por ejemplo, es un verbo no copulativo. No es copulativo. ¿Por qué? Porque no está estableciendo una interconexión entre el sujeto y el atributo, porque no hay atributo. Yo le pregunto, ¿Carlos está qué? No me contesta. ¿Carlos está cómo? No me contesta. En Medellín está hablando del verbo. En Medellín es una circunstancia del lugar. Está hablando de tu verbo principal que no es copulativo. Entonces, cuando el verbo no es copulativo, el predicado ya no se llama nominal, se llama verbal. Esto es una oración bimembre. Es una oración simple porque tiene un verbo, pero no es una oración atributiva. ¿Cómo se llaman a las oraciones que no son atributivas? Se llaman predicativas. Esto es una oración predicativa. ¿Ok? Vamos a poner acá, la mayoría de verbos son predicativos. Predicarse significa autoabastecerse, entenderse. La mayoría de verbos son predicativos. No necesitan, si quieres lo reafirmamos, no necesitan de ningún bloque obligatorio.
no necesitan de ningún bloque obligatorio. ¿Ok? Simplemente yo te digo, oye, Juan vino. Anda, no te creo. Yo no necesito decir, acá tengo el sujeto y el predicado. Un predicado verbal, por cierto. El verbo venir es un verbo predicativo. No necesita de nada más. Si quiero pongo, vino con su hermano, vino en auto, vino en taxi, vino temprano. Pero esos bloques que yo pongo no son obligatorios ninguno. Porque el verbo solo se entiende. ¿Me entiendes? Esta es una oración bimembre y también simple. ¿Se entendió, preciosos? Y lógicamente, está la contraparte que te la acabo de escribir. Los verbos predicativos, dice, el verbo predicativo es el que expresa por lo general una acción, ¿ok? Una acción ejecutada, ¿no? Por el sujeto, que puede ser a veces transitivo o a veces intransitivo, y esto ya lo hemos visto la clase anterior, ¿no? Las oraciones predicativas, dice, la fruta maduraba. Ya está, este es un verbo predicativo. Han traído, o sea, trajeron una carta. Este es un verbo predicativo, ¿no? Hay alguien que es el sujeto tácito que ha traído la carta para ti. ¿Estamos de acuerdo? Son verbos de acción. Y comenzamos con las preguntas, mi amor. A ver, dame tus claves. Pregunta número 1. Dice, determine cuál de las siguientes alternativas presenta enunciados conceptualmente correctos acerca de la frase verbal. ¿Ok? O sea, la frase verbal es aquella que tiene como núcleo a un verbo, pues obviamente a un verbo. Por lo general, no funciona como predicado, pues. Entonces tenemos, generalmente se clasifica como atributiva y predicativa, que dices, verdadero o falso. Verdadero, pues, acabamos de decirlo. La atributiva nunca contendrá una perífrasis verbal, no tiene nada que ver. La perífrasis verbal puede estar metida en cualquier tipo de frase verbal. El complemento directo es necesario en la predicativa, no es necesario, no es obligatorio. Lo ponemos aquí, no es obligatorio. El único complemento obligatorio se llama atributo. No es obligatorio. En la atributiva es obligatoria la presencia de atributo verdadero. Entonces, ¿cuáles son correctas? La 1 y la 4, clave dinosaurio. En el enunciado, los postulantes han debido de haber ingresado correctamente sus datos al sistema. ¿Cuál es el núcleo, ¿no?, de la frase verbal? ¿Cuál es la idea más trascendental en el verbo? Para empezar, ¿cuál es el verbo, chicos? ¿Cuál es el verbo? El verbo mis es han, porque el verbo haber es auxiliar de participios, terminación a de oído chotoso. Pero resulta que este participio es el verbo deber. Y deber junto al de y a un verboide infinitivo funciona como auxiliar. Pero resulta que haber también puede ser auxiliar de participios. Entonces el verbo es hasta acá. Y este verbo tiene una sola idea, ingresar. Esta es la idea principal. Entonces el verbo es han debido de haber ingresado, la C. Si yo lo reduzco a la mínima expresión, será los postulantes ingresaron correctamente sus datos al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Eso es. Siguiente. Dice, la frase verbal predicativa, ¿ok?
tiene como núcleo a un verbo predicativo, ya te lo expliqué, un verbo de acción, el cual puede ir acompañado de objeto directo, de objeto indirecto, de circunstanciales, de agentes, de predicativos. Tomando en cuenta la definición, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa donde haya frases verbales que sean predicativas. ¿Ok? Entonces hay que subrayar los verbos. El primer verbo acá es han sido. ¿De dónde sale han sido? ¿Quién manda? En una perífrasis verbal yo te enseñé en el tema de clasificación morfológica que en una perífrasis verbal el que manda es el último. Entonces acá el verbo es ser. Entonces ser no es predicativo. Aquí ellas fueron. Fueron también viene de ser. Así que tampoco es predicativo. Aquí es han sido recibidos. Y el que manda es recibir. Acuérdate que siempre en una perífrasis verbal el que manda es el último. Y recibir es un verbo predicativo. Porque no está en la lista de copulativos, ¿verdad? Y ayer fueron, pero este fueron, a diferencia del otro fueron que marcamos arriba, se refiere al verbo ir. E ir si es un verbo de acción. Así que la clave es C y D, o sea, 3 y 4. Clave burrito. ¿Estamos de acuerdo? La que sigue. Considerando que la frase verbal predicativa tiene como núcleo a un verbo predicativo y puede llevar complementos, la frase verbal atributiva, en cambio, tiene como núcleo un verbo copulativo seguido por un complemento atributo. Según ello, en los enunciados, a ver, veamos los enunciados. El primer verbo es parece. ¿Está en la lista parecer de copulativos? Sí, Miss. Entonces juega con él. Parece que culpable del delito. Este vendría a ser mi atributo. Entonces, la primera es atributiva. Entonces tenemos todas estas posibilidades. Se anula la A. Y voy a la siguiente y digo, los turistas han estado preocupados. ¿Cuál es el verbo? Han estado. ¿Sí o no? Estar es el que manda. ¿Han estado qué? Preocupados. Preocupados por la tormenta. Ok, preocupados es el atributo. Así que la segunda también es atributiva. Y ya tenemos la clave, porque solamente hay una opción que dice atributiva. Y la que sigue dice, mañana los becarios van a ser despedidos. Van a ser despedidos, o sea, mañana los van a despedir. Despedir es el que manda y despedir es un verbo predicativo. Entonces, la última es predicativa. La clave es burro. ¿Qué tal? Chévere, ¿verdad? Siguiente. En el enunciado, Gabriel ha debido haber repasado con Miguel las últimas lecciones de estos dos cursos. ¿Ok? Como hoy es la última clasificación verbal, tienes que lucirte. Ya tienes todo el conocimiento sobre el verbo. Solo te falta el verboide y cerraste todo verbo. ¿Ok? Acá el verbo es ha debido de haber repasado, Miss. Y el que manda es repasar. Si yo lo reduzco a la mínima expresión, diré Gabriel repasó con Miguel las últimas lecciones de estos cursos, así que ha debido de haber repasado. Y lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en las que las frases verbales sean predicativas. Ok, anoche Luis asistió. Asistió si es un verbo predicativo, si lo es. Son, no mis. Pero no te fíes, fíjate si tiene atributo. Ellos son ¿qué? Los integrantes de la orquesta. Ah, sí, tiene atributo. Y si tiene atributos, son atributivas, entonces no es. Solicitaré un certificado de estudio. Solicitaré, si es un verbo predicativo. Viajar también es un verbo predicativo. Y acá ha sido el que mande ser. Y ser es un posible verbo copulativo. Alejandro es ¿qué? Presidente de ese club es atributo. Entonces, esta no es. La clave es 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, clave dinosaurio. Chévere. 7. Dice, en los enunciados, la computadora ha sido reparada ayer. ¿Cuál es el verbo?
Bueno, Miss, el verbo ha sido reparada y el que manda es reparar. Entonces se decide predicativa, así que se anula la C. El transporte de la mercadería ha sido, ¿quién manda? Ser. Así que ha sido ¿qué? Complicado. Complicado es el atributo. Entonces esta es atributiva. ¿De acuerdo? Así que todavía camino por acá. Se anula la D. Y la última dice, los excursionistas tienen que abordar este ómnibus. Tienen que abordar. Y el que manda es abordar. Y abordar es un verbo predicativo. Así que la clave es burri. Seleccione la alternativa, ¿ok? En la que se presenta frase verbal atributiva. ¿O qué pasó? Se me borraron las claves. A, B, C y D. Sí les conté, ¿no? Que se borró toda mi información y tuve que recuperar, o sea, convertir mis PDF en PPT porque se perdió todo. Y miren, se ha borrado la alternativa. Sorry, chicos. Ok, dale. Seleccione la alternativa en la que se presenta frase verbal atributiva. Ok, fueron evaluados. El que manda es evaluar. Esa es predicativa. Acá, los turistas fueron temprano. Se refiere al verbo ir. Entonces también es predicativa. Ok, tu actuación ha sido. ¿Quién manda? Ser. Ay, ay, ay. Entonces le pregunto, ¿tu actuación ha sido qué? Excelente. Excelente es el atributo. Entonces la clave es cucaracha. ¿Sí? Y ese joven fue auxiliado. ¿Quién manda? Auxiliar. Y auxiliar es un verbo predicativo. Predicativo y esto es una oración atributiva. ¿Chévere? ¿Sí? 9 y 10. Dice, en los enunciados, en la ceremonia de clausura del evento, Danilo fue felicitado por el director. A ver, el verbo es fue felicitado. ¿Quién manda? Felicitar. Así que es predicativa. Se anula la B y la C automáticamente. Los alumnos de todas las aulas están contestando. ¿Quién manda? Contestar. Y contestar es predicativa también. Así que la clave es dinosaurio. Y tendrás que ser. Ser es el que manda. ¿Ser qué? Más perseverante en el estudio. Más perseverante. Este es mi atributo. Así que atributiva. Date cuenta que en la mayoría de preguntas de la pre están viniendo esto de predicativa, atributiva, predicativa, atributiva. Así que a más ejercicios mejor. Tienes que ser. Ser es el que manda. ¿Ser qué? Más prudente. Atributo. Es. Saúl está pintando. ¿Quién manda? Pintar. Y pintar es predicativa. Maribel ha de ser. ¿Quién manda? Ser. Este es atributiva. Porque obstetriz está funcionando como atributo. El niño ha sido operado. Cuidado, ha sido operado. O sea, lo operaron. El verbo que manda es operar. Así que es predicativa. ¿Ok? Y José ha sido, el que mande ser, ha sido ¿qué? Regidor municipal, entonces este es atributiva. Ya tengo 3. La 1, la 3 y la 5. La clave es dinosaurio. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó? Ok, vayan a rendir su práctica y por favor, siempre juntos como equipo. No me decepciones. Tienes que rendir tu examen. ¿Ok? Listo el pollo. Vayamos a rendir la práctica.